Nosotros vamos a hablar sobre la enfermedad de la leucemia, más precisamente la aguda, pero hemos puesto a modo de introducción diferentes definiciones y características propias de la enfermedad. La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea. El término hace referencia a sangre blanca, ya que la leucemia conlleva a un aumento incontrolable de la cantidad de glóbulos blancos. Otra definición propicia sería que la leucemia es un grupo de enfermedades malignas de la médula ósea, que provoca una proliferación anormal de leucocitos en ella. Esta enfermedad puede desarrollarse rápida o lentamente. Por ende la dividimos en leucemias del tipo crónica o aguda. La crónica va a ser aquella que progresa o crece más lentamente y la aguda es la que progresa más rápidamente. En este tipo de leucemias, las células son muy anormales y su número aumenta rápidamente. Los adultos pueden tener cualquiera de estos dos tipos de enfermedad, tanto la aguda como la crónica, pero en los niños generalmente se presenta la aguda. A su vez, la leucemia aguda y crónica se divide en otros subgrupos, haciendo referencia a la línea linfoide y a la línea mieloide. Los tratamientos pueden incluir quimioterapia, radioterapia, tratamiento con medicamentos y trasplantes de células madre. Entre los síntomas característicos podemos nombrar las infecciones, fiebre, pérdida de apetito, cansancio, inflamación de los ganglios linfáticos, dificultad para respirar, conocido como disnea, y dolor en las articulaciones o en los huesos. Los diferentes tipos de leucemias pueden tener varias causas, entre los que se destacan los factores biológicos, los artificiales y la predisposición genética, como es el caso del síndrome de Down. En el factor biológico encontramos al virus linfotrópico T humano. Entre los factores artificiales encontramos a la radiación ionizante, al benceno, a la quimioterapia para otras enfermedades, al uso de tintes para el cabello. También se han demostrado casos de transmisión materno-fetal y se ha demostrado que el tabaco se asocia con un pequeño aumento en el riesgo de desarrollar leucemia mieloide aguda en los adultos. Como ya hemos dicho, la leucemia se divide en aguda y crónica, y a su vez las agudas se dividen en linfoblástica o mieloblástica. En este tipo de leucemia linfoblástica aguda se produce una proliferación incontrolada de linfoblastos. Estas células se multiplican en grandes cantidades, invaden la médula ósea, impidiendo la fabricación de otras células como los glóbulos rojos y las plaquetas. Para el diagnóstico de la mayoría de las leucemias, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que se requiere un hallazgo de al menos 20% de blastos en médula ósea y que la presencia de ciertas anomalías genéticas permite el diagnóstico de un subtipo particular de leucemia. Esta enfermedad se da en la niñez y en la adolescencia. Representa el 25% de todos los cánceres de la niñez. Si bien es rara en adultos, el riesgo aumenta con la edad, siendo casi todos los pacientes mayores de 65 años. Es importante resaltar que solo la mitad de los pacientes con esta enfermedad presenta leucocitosis. Suele haber neutropenia, que ocasiona fiebre, trombocitopenia, que ocasiona hemorragia mucocutánea, anemia. También se destaca la linfoadenopatías, la esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso, y la hepatomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado. La Organización Mundial de la Salud divide a las leucemias linfoblásticas agudas en leucemia linfoblástica B y leucemia linfoblástica T. La B se divide en 7 subgrupos. Estas están vinculadas con características clínicas y fenotípicas únicas. En cambio, la leucemia linfoblástica T no se va a dividir en ningún subgrupo más. Por último, para hablar de la morfología de este tipo de leucemia, se destacan los linfoblastos. Se lo divide en dos pequeños grupos: linfoblasto pequeño y linfoblasto grande. ¿Por qué hablamos de los linfoblastos? Porque habíamos dicho que en esta leucemia se produce una proliferación incontrolada de estos elementos celulares, ¿sí? Entonces por eso nombramos un linfoblasto pequeño y uno grande. El linfoblasto pequeño tiene un citoplasma azul y escaso y tiene nucleolos. Y su tamaño varía, es de 1 a 2,5
veces mayor que el linfocito normal. El linfocito grande va a tener núcleos prominentes e irregularidades de la membrana nuclear. Ahí se muestra en la foto una imagen de un linfoblasto y de un linfocito normal. La leucemia mieloide aguda es un tipo de cáncer producido en las células de la línea mieloide de los leucocitos, eosinófilos, neutrófilos y basófilos, caracterizado por la proliferación de células anormales que se acumulan en la médula ósea, donde ésta produce mieloblastos, que son células inmaduras. Es el tipo más frecuente en adultos y aumenta con la edad. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud se basa en la caracterización citogenética y molecular. La presentación clínica es inespecífica y refleja la producción disminuida de los elementos normales de la médula ósea. Los mieloblastos están presentes en la sangre periférica en el 90% de los pacientes. Los síntomas pueden ser dolor óseo y articular, esplenomegalia, que es el vaso que se agranda, fiebre, hemorragia, entre otros. Y las causas pueden ser tabaco, exposición a agentes químicos, a radiación, trastornos hematológicos, antecedentes familiares, entre otros. Los subtipos de leucemia mieloide aguda y neoplasias precursoras relacionadas son aquellas en donde la leucemia incorpora lesiones genéticas a nivel microscópico y lesiones submicroscópicas. Según la Organización Mundial de la Salud, se incluyen 7 subtipos, que hablaremos a continuación. Leucemia mieloide aguda con cambios relacionados con mielodisplasia. Afecta a los adultos y tiene un pronóstico desfavorable. Un 20% de la sangre o médula ósea son mieloblastos. Puede presentar que haya sufrido de un síndrome mielodisplásico o una neoplasia mielodisplásica. Las células con cambios en cromosomas son similares a las células del síndrome mielodisplásico, o un 50% de las células tienen anomalías. Las neoplasias mieloides relacionadas con el tratamiento explican del 10 al 20% de las leucemias mieloide aguda. Se producen después de un tratamiento por una enfermedad maligna previa y también puede ser con el tratamiento con trastornos no malignos que requieren agentes citotóxicos. Y el pronóstico suele ser desfavorable. La neoplasia de células plasmocíticas plásticas es un tumor maligno derivado de precursores de células dendríticas plasmocitoides. Se presenta con lesiones cutáneas y puede involucrar a la sangre periférica y a la médula ósea. La leucemia mieloide aguda no especificada de otro modo son aquellas que se agrupan según la morfología y reacciones citoquímicas limitadas. Para su diagnóstico se requiere un porcentaje de blastos, al menos un 20% de sangre periférica y médula ósea. Se dividen según la clasificación francesa, estadounidense, británica, en leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima, leucemia mieloide aguda sin maduración, leucemia mieloide aguda con maduración, leucemia mielomonocítica aguda, leucemia monoblástica y monocítica aguda, leucemia eritroide aguda y leucemia megacariocítica aguda. El sarcoma mieloide es la proliferación extramedular de blastos, que altera la arquitectura tisular, es decir, que las células de los tejidos se encuentran unidas unas con otras. Las proliferaciones mieloides relacionadas con el síndrome de Down son aquellas en donde el 10% de recién nacidos con este síndrome presentan mielopoiesis anormal transitoria. Este síndrome es una anomalía cromosómica causada por la presencia de una tercera copia del cromosoma 21. Leucemia aguda de linaje ambiguo o mixta es cuando la citoquímica, morfología y el inmunofenotipo de los blastos carecen de suficiente evidencia para clasificarlos como linfoides o mieloides, por eso se los llama mixtos. No hay evidencia clara de diferenciación a lo largo de una línea celular. El diagnóstico de laboratorio para leucemia puede ser muestras de sangre,
mediante una venopunción para observar glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Se debe realizar un hemograma completo y un frote sanguíneo, que consiste en un examen visual de las células sanguíneas teñidas y luego se observan en el microscopio, y una muestra de médula ósea mediante una aspiración.